emergentes y no dejarlos en el abandono. Perfecto. La primera réplica la tiene el representante del Movimiento Ciudadano, Óscar David Pérez Vázquez. Adelante. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, en grupos vulnerables tenemos demasiados en la misma capital. Parece increíble que muchas veces podemos pensar que para ver grupos vulnerables tenemos que salir de la esfera de un núcleo, de una capital moderna. Nos encontramos zonas de pobreza extrema aquí en la misma ciudad. Efectivamente, hay que ver por las personas de la tercera edad, hay que buscar los apoyos económicos para ellos, pero que la misma autoridad, que se legisle, que la misma autoridad busque a esos grupos, no que tengan ellos que buscar a la autoridad, porque muchas veces por su misma edad no pueden hacerlo. La autoridad está obligada a buscar a esos grupos vulnerables, a los niños que están en las esquinas, en las calles, pidiendo dinero, lavando los parabrisas. Esos son grupos vulnerables, pero la autoridad es la obligada a buscarlos, y no como simples programas sociales que en ocasiones se hacen escaparates políticos, que se legisle para que sea obligación de toda autoridad hacerlo. Los seguros, los famosos seguros de salud, pero que se hagan buscando la autoridad a la gente que lo necesite, no que tengan que ir a hacer cuestiones burocráticas. Gracias. Gracias. Le toca su réplica al candidato de Conciencia Popular, Ramón Ortiz. Adelante. Cuando escuchamos hablar de grupos vulnerables, aparentemente solamente se dirigen a uno o dos aspectos de la población. Mas, sin embargo, nosotros nos podemos percatar que en pleno siglo XXI, en San Luis Potosí, existe una gama muy amplia de grupos que sufren permanentemente los déficits que el gobierno ha venido ocasionando. La sociedad ha sido injusta con un factor muy importante en la población. Todas estas gentes que han llegado a caer en el estatus de un grupo vulnerable están desprotegidas porque la legislación que tenemos en San Luis Potosí no es la adecuada para poder atender la problemática plena. Se ha descuidado los derechos humanos y se les ve a los grupos vulnerables como un simple factor de aparecer a través de los medios como un gestor de una bonanza o de una misericordia para ellos. No debe de ser así. Deberemos de trabajar en revisar la legislación potosina desde el punto de vista y con un enfoque de los derechos humanos profundo, para que todos los diferentes grupos vulnerables de nuestra entidad puedan tener acceso a un mejor nivel de vida y a un México y a un San Luis más justo. No es permisible que sigamos viviendo en el olvido hacia estas gentes o que queramos atemperar el dolor humano con un simple mejoral que va a través de una ayuda o de un soporte mínimo que no resuelven absolutamente nada la angustia que viven ellos cotidianamente. Niños, hombres, mujeres, pueblos indígenas que son vulnerables ante una sociedad actual. Toca el turno al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Javier Castro de la Maza Martínez Lavín. Gracias. Claramente, indígenas, migrantes, adultos mayores, discapacitados, tenemos un sector amplio de grupos vulnerables que hemos dejado en el olvido, que al parecer no ser activos reales dentro de un funcionamiento económico, resultan estar en el olvido de la inconsciencia, en el olvido de que los derechos humanos a veces nos representan un simple contexto romántico y no lo es. El 64% de las familias que viven con algún miembro discapacitado subsisten con 3 salarios mínimos. 4.5% de los potosinos sufren de una discapacidad. Debemos generar normas de integración basadas, reitero, en los principios de derechos humanos. Primero, la metodología es identificarlos. Segundo, clasificarlos. Cuarto, dar las prioridades necesarias para poderlos incorporar a un sistema en donde puedan sentirse arropados. Estos grupos funcionan en la medida en que nosotros les demos los espacios que necesitan para su entendimiento. Estos grupos quieren ser escuchados, estos grupos merecen formar parte de San Luis Potosí y nosotros la obligación de protegerlos. Estos grupos no tienen herramientas para hacerlos solos. Gracias. Último, tienes derecho de contrarréplica el candidato del Verde Ecologista, Juan Daniel González Ayala. Adelante.
Como se habrán dado cuenta, pues efectivamente yo ya estoy en cercanía con las personas, ya identifico algunos problemas, puedo incluir en este tiempo que me queda una propuesta adicional, una cosa que no nos damos cuenta si no tenemos el problema. Es una problemática para los discapacitados que no cuentan con transporte propio, que el sistema de transporte público tenga horarios establecidos y rutas establecidas. Carecemos de esta situación, pierden las personas discapacitadas y las personas que los acompañan pierden gran parte de sus días para asistir a una consulta, una terapia, cualquier actividad que realizan por esta simple deficiencia que por supuesto es una de mis propuestas que vamos a atacar y vamos a organizar aparte de beneficiar a las personas discapacitadas, va a darnos una mejor imagen urbana como ciudad, como San Luis Potosí. Son dos propuestas, una propuesta que nos va a abatir dos problemas. Perfecto, pues concluimos el primer tema. Pasaré al segundo tema. Derechos humanos. Tocándole en turno de expositor al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Óscar David Pérez. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, hay que ver derechos humanos. Derechos humanos en los temas más o menos que habíamos establecido que podíamos tocar en este debate, van varios englobados. Tenemos el derecho de la salud, tenemos el derecho al medio ambiente. Son muchos los derechos humanos que en la actualidad, pese a que están legislados ya de forma constitucional, de que ya se elevó a rango constitucional, carecemos de ellos. Hablábamos ahorita de grupos vulnerables, el que esos grupos vulnerables carezcan de los medios de subsistencia primordiales, esa es una violación a derechos humanos. No simplemente las simples aprehensiones ilegales pueden ser una violación a los derechos humanos. El que el Estado no le proporcione los medios de subsistencia a los ciudadanos, eso es una violación a los derechos humanos. Creo que tenemos que legislar, estamos obligados a legislar para que en todas las cuestiones de todas las materias se trabaje sobre ello. No únicamente, repito, en el aspecto de la violación a los derechos humanos más conocida, que son privaciones de la libertad tal vez, en eso se canaliza, no, se canaliza en que la gente tenga hambre, en que el Estado no le proporcione el trabajo a la gente, se canaliza en que no tenga desarrollos urbanos en ciertos sectores de la ciudad y que haya mucha diferencia entre los sectores de clase alta con los sectores de clase baja en cuestión de urbanización. Todo eso son derechos humanos, sobre todo ello se tiene que trabajar para legislar y dar una equidad a toda la gente. Hay que ser iguales. Gracias. Toca el turno, la réplica al candidato de Conciencia Popular, Óscar Ortiz Aguirre. Adelante. Esta mañana escuchaba en un noticiero en la radio las declaraciones del ombudsman potosino referente a que está a punto de cerrar la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hice una reflexión inmediatamente. ¿Cómo es posible que en un país donde los derechos humanos se han venido pisoteando sistemáticamente, en un periodo donde tenemos más de 60,000 muertos en esta guerra infructuosa, más de 250,000 gentes que han tenido que movilizarse, más de 200,000 desaparecidos, estemos nosotros ante la amenaza latente de que en San Luis Potosí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos esté a punto de cerrar? Es importante y es impostergable que desde el Congreso del Estado se puedan elaborar todos aquellos procedimientos necesarios para fortalecer a la comisión. No debemos de dejar sola a la gente. Aquí a unas cuantas cuadras, esta tarde he visto a 13 migrantes hondureños pidiendo como muchos. No gozan de ninguna protección. La casa del migrante ha sido por completo dejada de mano del gobierno y lo hemos dejado en las manos del clero. Debemos de actuar y debemos de actuar con prontitud. Y el gobierno del Estado debe de actuar con un soporte muy importante que es desde el Congreso del Estado. Hay que proteger el derecho de los seres humanos en San Luis Potosí.
Corresponde el turno al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Javier Castro de la Maza Martín Laven. Adelante. Es una realidad, hoy en día los derechos humanos forman parte de nuestro contexto constitucional y ya no es una facultad reglada de los legisladores respetar los derechos humanos. Ahora los legisladores estamos obligados en términos constitucionales a que todas las leyes que hagamos, regulemos, reorientemos, modifiquemos e inclusive las que actualmente existan, tendrán que someterse, y es mi propuesta, a una profunda revisión y un estricto análisis para identificar que cada uno de los artículos no solamente respeta, sino que promueve y respete y proteja, los derechos humanos. Hablemos de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales. Y cuando hablamos de derechos humanos tenemos que tener muy presente que estos son indivisibles. Cuando hablo del derecho a la educación no puedo ignorar el derecho a la salud. Y al mismo tiempo, cuando hablo del derecho a la salud, no puedo ignorar el derecho a la alimentación. Si no estás alimentado, no hay salud. Por eso hemos propuesto a nivel estatal, y así lo haremos cuando llegaremos al Congreso, la primera ley estatal de alimentación que existirá a nivel nacional, excepto la del Distrito Federal, con el objeto de combatir la pobreza alimentaria, que hoy en San Luis Potosí llega a 740,000 personas, que ayer no comieron, que hoy tampoco lo hicieron y que seguramente mañana tampoco lo harán. Gracias. Su turno, señor candidato del Partido Verde Ecologista de México, Juan Daniel González Ayala. Adelante. Si bien es fundamental que en cualquier legislación, cualquier iniciativa, cualquier acción que hagamos, consideremos los derechos humanos, es un compromiso, es una obligación que tenemos que tener como legisladores. Y como seres humanos también tenemos que considerar forzosamente los derechos humanos. Pero más allá de eso, ahorita la preocupación está en los derechos sociales, derechos ambientales, derechos ecológicos. En todas las colonias que visitamos, la seguridad, todas las personas, el 99% comentan que la seguridad es la inquietud más grande que tenemos los potosinos. Entonces, a mí me interesa que se respeten estos derechos de seguridad, que lo tenemos que tener. No es posible que estemos saliendo a las calles, que estemos en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestros trabajos, con un temor impresionante gracias a la falta de la seguridad que no tenemos en el estado de San Luis Potosí. Como legislador, mi compromiso para atender esta situación, que es de las más graves que tenemos, es vigilar muy de cerca y exigirle al sistema de seguridad pública para que tengamos vigilancia pública nuevamente. No es posible que las casetas, los policías sean una simple imagen y no estén actuando a favor de la ciudadanía potosina. Es uno de mis compromisos. Gracias. La contrarréplica al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Óscar David Pérez Vázquez. Gracias. Bueno, efectivamente, hablando de derechos humanos, el Estado, el gobierno, está obligado, las autoridades, de proporcionarnos, de estar salvaguardando esos derechos humanos. Nos damos cuenta efectivamente, como lo hemos platicado, lo han comentado mis compañeros, lo comenté yo, derechos humanos es el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿sí? al derecho al trabajo, y el Estado no nos está proporcionando, es total, con totalidad esa facilidad para poder para gozar plenamente de los derechos humanos. Tenemos que legislar, una vez que estemos en el Congreso, tenemos que legislar para que conforme a las leyes que se puedan crear o se puedan reformar, el Estado esté obligado forzosamente a proporcionarnos el goce de esos derechos humanos. Gracias. Perfecto. ¿Concluimos? Perfecto. Se pasa al otro tema, tercer tema. Legislación en desarrollo urbano. Tocando el turno de exposición al candidato del Partido Conciencia Popular, Ramón Ortiz Aguirre. Adelante. San Luis Potosí ha crecido de una forma anárquica en los últimos 100 años. El Plan de Desarrollo Urbano de la zona conurbada de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, ha caído en desuso prácticamente por las autoridades municipales de todo lo que es la zona conurbada. Pero también la Ley de Desarrollo Urbano tiene severos atrasos que urge atender. ¿Cómo es posible que exista un Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, que no puede acabar su cometido de elaborar un nuevo plan de desarrollo para esta zona conurbada? Y aquí en San Luis, capital, y Soledad y Cerro de San Pedro,
tenemos la materia de plan de desarrollo urbano